Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. 9 minutos de las 11 de la mañana. Ya estamos con ustedes en un 5 días network con un invitado de lujo aquí en el piso con nosotros. Hoy vamos a hablar de mucho más de lo que estamos acostumbrados, sino que vamos a hablar de agro, de lo bien que el agro le hace al país. Y no solo aquí, sino que también vamos a hablar de pequeños productores y este nuevo ciclo de que ellos ingresen ya a vender sus productos a grandes empresas. Noticias buenas, nos encanta y aquí de primera fuente. Ya vamos a estar con nuestro invitado. Antes que nada, muchísimo calor. Vamos a ver cómo está el clima. ...32 grados en la temperatura actual, la sensación térmica 37, una locura, ¿verdad? La humedad 62%, caluroso va a estar todo el día de hoy con un cielo parcialmente nublado, a nublado y con vientos variables. El pronóstico extendido nos va a mostrar que hoy nos cocinamos 37 de máxima, 24 de mínima. Mañana miércoles aún más elevada la temperatura, 38 de máxima, 26 de mínima. El jueves va a ser desafiante el calor porque la sensación térmica creen que llegaría entre 43 y 44 grados. ¡Tush! ¡Qué tremendo! Vamos a las cotizaciones. El dólar a la compra 7.000 guaraníes, ya en baja, también a la venta en baja con 7.170 guaraníes. El real también bajando a la compra en 1.320 guaraníes, se mantiene a la venta en 1.400 guaraníes. El peso argentino 20 guaraníes a la compra, a la venta 28 guaraníes y el euro en alza en ambas categorías, a la compra 7.280 guaraníes, a la venta 7.600 guaraníes. Ahora sí le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Le quiero agradecer que haya venido hasta estudios el señor Fabián Pereira, hoy con nosotros, director comercial del Grupo Gepasa. ¿Cómo estás, Fabián? Qué gusto y qué honor tenerte aquí en nuestro canal, así que te agradezco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, mi querida Florencia, por la invitación. Realmente para mí es una gran satisfacción poder estar siempre acá, trayendo la voz de muchos productores, héroes de la patria, que cada día están haciendo con su esfuerzo que esta nación se siga levantando a través de la producción, a través de la agricultura, a través de la ganadería y por sobre todo con mucha entrega y mucho sudor, haciendo que la economía cada vez vaya mejorando. ¿Cómo fue este año? Porque, bueno, no es periodo de ustedes, nosotros le tomamos con un año 2022, sé que el periodo de ustedes se siembra, pero ¿cómo fue este año por el momento y cuáles fueron los desafíos también que tuvieron? Como todos los años hay muchos desafíos y este fue un año bastante caluroso y con poca lluvia. Realmente nosotros salimos de una campaña, Florencia, una campaña soja pasada, bastante golpeada. El productor, como siempre me gusta decir, renueva su fe cada 120 días. Y hemos pasado por una campaña inesperada, nunca jamás pensada, porque vino un proceso de sequía que en la historia nacional nunca hemos tenido una sequía así tan fuerte. Pero por sobre todo no solamente la sequía es lo que afectó al sector, sino que, como estabas diciendo recién, preocupa mucho esa alta presión del sol, mucho calor. Si bien vinieron algunas lluvias muy esporádicas, pero no son suficientes y aparte que el excesivo calor también genera un proceso de calcinamiento de la planta. Entonces hizo que, si bien con la poca lluvia que tuvimos, también hayamos tenido una presión muy fuerte de ese calor que cocinó la soja. Y acordate vos que nosotros generalmente estamos cerca de las 10 millones y medio de toneladas de producción de soja en Paraguay. En esta última campaña no hemos sobrepasado las 4 millones de toneladas, generando un impacto muy negativo en la economía y en el sector, porque acordate vos que a través de la agricultura hay una generación importante de divisas. Nosotros en Paraguay tenemos muy pocas fuentes de ingresos de divisas. Uno son las binacionales que también aportan mucha plata a través de la venta de energía, por más precio que tengamos siempre o pongamos dentro del punto de discusión. Es una generadora importante de fondos y que también soporta mucho dentro de la estructura económica del país. Y en segundo lugar viene toda la unidad grande, la unidad productiva, la soja principalmente,
que es el rubro principal por el que Paraguay siempre está peleando. Acuérdate que somos uno de los principales productores exportadores de soja del mundo, y eso nos permite también poder ingresar muchas fuentes de divisas, lo cual mueve y genera un desarrollo en todas las ciudades. Voy a partir en dos mitades para hablar de este tema, porque es así como vos dijiste, una de las producciones más bajas de soja que tuvimos. Dicen que hace 45 años no tienen noción de que haya habido una sequía tan grande como esta. Y muchos dicen que lo que salvó quizás al campo fue el maíz. ¿Es así? Bueno, realmente ahí me gustaría irme un poquito más atrás. Cuando nosotros pasamos por un proceso de pandemia, quiero que te acuerdes, sí, que realmente el proceso de pandemia, la mayoría de las economías del mundo fue muy retraída, muy golpeada. Una retracción tremenda y luego una inflación. Sí. Bueno, ¿qué pasó? En Paraguay, un país diferente al resto del mundo, donde dependemos de la agricultura, generalmente en la pandemia la agricultura no lo apretó o no generó un proceso de desvinculamiento del sector productivo. Y el productor salió a sembrar, o sea, la gente comenzó a generar la siembra de los cultivos principales, soja, maíz, y fue así que mucha gente estaba muy encerrada y el productor salió, sembró. ¿Qué generó eso? Que dentro de toda esa estructura de bloqueamiento interno de todo el país y el mundo, el productor paraguayo salió, sembró, y nuestra economía salió un poco más estable o a flote o en comparación con la otra economía, gracias a que somos un país que dependemos mucho de la agricultura. Claro, que somos un productor nato. Bueno, después de eso viene, cuando hablemos en la pandemia, sí, pues generalmente nos fue afectado por la agricultura. ¿Qué vino después? Vino un proceso de inflación, sí, importante, porque subieron los costos de muchos insumos, muchas empresas o muchos países con restricciones ambientales, como una China, o con un proceso de adaptación al proceso de lockdown, que era el encierre que muchas empresas tenían que tener. Mucha gente se quedó en su casa, las empresas trabajaron menos, por ende industrializaron menos. También generó un proceso de inflación, lo cual para la siguiente campaña tuvimos un costo un poquitito más elevado dentro de la estructura del costo operativo o el costo de producción del productor, pero lo que afectó mucho fue el proceso de sequía fuerte que tuvimos después del año de pandemia. O sea, un año la agricultura le salva al Paraguay de toda la estructura económica porque salió a producir y se produjo bien. Al siguiente año tuvimos un efecto negativo fuertísimo con una seca jamás esperada. Y no solamente la soja fue afectada y encima un costo más elevado, sino que también, acuérdate vos que nosotros tenemos un crecimiento importante de un cultivo que viene en paralelo con la soja, que está en la misma época, que es el cultivo del arroz. La mayoría de las fuentes de agua de todo el país se han secado, entonces el arroz depende mucho de un proceso de prestado del agua, porque ni siquiera es el uso, sino que es un prestado. Acuérdate vos que el arroz ocupa solamente un 15 centímetros de espacio de agua, entonces y después esa agua retorna otra vez a los puntos importantes, y lo que no retorna es lo que pasa por el proceso de evaporación. Entonces el sector arrocero también se vio muy golpeado. Lo que vino después fue un maíz, que realmente Paraguay es un país productor de maíz en la segunda zafra, que es la soja, el maíz safriña, al igual que la soja safriña, y realmente fue inesperado, y es ahí donde viene un poco el comentario que siempre digo, el productor siempre renueva su fe cada 120 días, salió de una soja desastrosa, de un arroz desastroso, económicamente endeudado el productor, y encima con compromisos que no pudo ni siquiera cumplir, porque cerró granos a futuro, y volvió a renovar su fe y dice, bueno, yo de vuelta voy a sembrar. Entró en un cultivo safriña, y donde realmente acompañaron las lluvias, acompañó el clima, y pasamos por una campaña safriña realmente inesperada también, pero porque se produjo bien. Tuvimos muy buen maíz, tuvimos una muy buena soja, y ayudó un poquito a pagar los platos rotos de lo que dejó la zafra anterior. Pero por sobre todo,
También es importante destacar que la producción de safriña no es la misma superficie que lo que es la producción de soja. Entonces, si bien pagó, ayudó a apagar un poco el incendio, pero no de total manera. Y después de ahí el productor entra con una buena expectativa a la presente zafra, donde también había un miedo de una leve sequía, que por ahora está avanzando bien con buenas lluvias y está avanzando con buen desarrollo del cultivo. Por eso te decía parto en dos, porque según los entendidos, y te pregunto porque mejor que vos nadie, la proyección que tienen para este periodo de zafra es que volverían a los 10.000 toneladas, los 10 millones de toneladas, ¿verdad?, de soja con las lluvias proyectadas. Sí, bueno, realmente nosotros dependemos mucho de la lluvia. Hoy estamos pasando por una campaña bastante positiva dentro del sector y que está acompañando las lluvias. Lo importante es que vengan unas 4 o 5 lluvias más a lo largo de todo lo que es este diciembre y enero. Y eso va a hacer que si nos acompañan estas lluvias podamos tener de vuelta una campaña importante, una muy buena campaña que le genera otra vez un oxígeno al sector y pasar las 10 millones de toneladas, que para nosotros es una fuente de divisa importante. Pero por sobre todo, Florencia, me gustaría destacar que también los precios a nivel mundial de los commodities están ayudando y eso sería un plus a más para la generación o el ingreso de divisa al Paraguay. Y eso haría que muchas fuentes o muchas ciudades o mucha fuente económica se mueva dentro de la estructura y vuelva a ver otra vez el desarrollo o las ganas o el ímpetu que hay en cada una de las ciudades. ¿Cuántos pequeños productores tienen hoy por hoy en Gepasa? Bueno, nosotros hoy realmente estamos enfocados en la agricultura, como bien sabrás, la soja es un cultivo que está muy enfocado al sector de medio a grandes productores. ¿Por qué? Porque requiere un proceso de innovación, de mucha tecnología, mucha inversión. Los campos que van a estar o que van a ser cultivados por un cultivo como la soja, como el maíz, requiere en primer lugar una muy buena preparación de los suelos, en primer lugar. En segundo lugar, una muy buena corrección de los suelos a través de la aplicación de calcáreo, lo cual eso también genera un costo elevado para el productor. Después es la inversión en semillas, en insumos, en la contratación de máquinas, donde hoy también, como vos bien sabrás, el impacto del aumento del combustible también generó un efecto así medio de susto en el sector. Entonces, un pequeño productor cuando quiere entrar dentro del proceso tecnológico necesitaría una inversión importante o un capital para poder entrar. Hoy el Estado muchas veces un poco ausente o tratando de hacer todo lo que pueda, pero todavía un poco ausente por la generación de fondos para ese sector productivo, para la generación de tecnología o para instruirle a esa gente para que pueda llegar bien a término, está un poco en déficit. Entonces muchas veces empresas o los productores dependen de ciertas empresas que puedan ayudarle a liderar ese proceso. Hoy hay cerca de 45.000 pequeños productores que están dentro del proceso de la agricultura y está en constante aumento, porque mucha gente se da cuenta que tiene tierra, pero es pobre. Mucha gente se da cuenta que tiene los mecanismos necesarios en mucha tierra, 15, 20, y decimos mucha y te llama la atención cuando yo digo 15, 20 hectáreas es mucha, y cuando vos te vas a China a encontrar productores de media hectárea. Entonces somos un país rico, solamente que muchas veces estos pequeños productores tienen la tierra, pero no tienen la tecnología o no saben qué hacer con su tierra. Claro, o no tienen tampoco la ayuda de un entendimiento de cómo mejorar esa tierra y cómo llevar esas finanzas. Creo que uno de los grandes problemas, que lo vemos constantemente, no solamente en Paraguay, sino también en Latinoamérica, es la falta del Estado de un apoyo, no solamente económico, sino también un apoyo cultural a algunos sectores. Bueno, realmente nosotros nos debemos a que esa gente se sume al proyecto o al barco de la producción, como a mí me gusta decir, porque realmente deberíamos de buscar una economía mucho más inclusiva, tratar de que esa gente se pueda verse beneficiada con la agricultura para que no le vea a la agricultura como una amenaza. Es muy difícil ir a querer instalar una casa en un lugar complicado cuando tenés gente pobre alrededor o necesitada. Y qué mejor que nosotros como una empresa
paraguaya, una empresa nacional, pero por sobre todo con un espíritu así muy patriota, que poder buscar la manera de sumarla a toda esa gente y que venga y que se dedique a estos campos productivos. Así fue que empezamos un proyecto en la zona de San Pedro, donde determinamos un grupo de pequeños productores en una zona donde el Estado realmente está un poco ausente, que es la zona de Yaguareté Forest, un lugar muy conflictivo hace mucho tiempo atrás, y donde le mostramos a los pequeños productores que la alternativa para que ellos puedan salir adelante es llevarle al pico máximo de la producción. Seleccionamos un grupo de 4 productores, otro grupo de pequeños productores en la zona de Agüerito, también complicada, Carapaí. Y bueno, y ahí nos dimos cuenta que realmente, y me llenó de satisfacción cuando la vez pasada pude decirle, vamos a acompañarle, vamos a enseñarle el proceso, ustedes van a ser los embajadores que van a llevar la bandera de la producción en cada una de sus comunidades. Y vos sabés la satisfacción que me dio poder recorrer, llegarle a ellos un día, y fue casualmente un viernes a las 5:30 de la tarde, y como me gusta... ¿Cómo te acordás? Porque realmente Sí, marcó un hito. me marcó enormemente porque, ¿sabes por qué? Porque justamente vos decís viernes, ya es último día de la semana, 5:30 de la tarde, vos pasás por la ciudad y la gente está jugando un poco vóley, está haciendo otras cosas o está jugando fútbol. Yo llego un viernes a las 5:30 de la tarde y le encuentro a este productor, se llama Teresio, estaba carpiendo sus hojas con sus 3 hijos. Y realmente te llena de satisfacción porque verle que quiere progresar con 15 hectáreas, con una intención enorme de salir adelante con su cultivo, cuidando todos los detalles, realmente vos te das cuenta que hay unas ganas enormes de mucha gente de salir adelante. Y así fue que varios productores estuvieron recorriendo. Es que tienen ganas de salir adelante, pero no tienen los mecanismos, no tienen la experiencia, o por ahí no tienen la enseñanza, mejor dicho, más que experiencia, porque quizás tienen una experiencia, pero no es vasta o no es buena. Sí, lo que pasa es que, como te digo, la agricultura requiere un proceso de tecnología importante. Claro. Hoy la soja, si bien puede generar una fuente de ingreso importante para la economía, también es hay una inversión enorme. Y ese productor... Con 15 hectáreas, ese productor, el que me dijiste, no recuerdo el nombre, conté. Teresio. Teresio, sí. Ahí está. ¿Cuánto produce? Mira, un productor así hoy tiene un desarrollo de cultivo hermoso. Si el cultivo avanza bien, sí, con buenas lluvias, buen cuidado por sobre todo, que es lo que nosotros le dimos las indicaciones, le pusimos un técnico que esté en todo momento ahí cerca de él, que le pueda ayudar en todo el proceso, porque ¿qué es lo que pasa? Esta gente, como no sabe, vos tenés que decirle, esta fecha tenés que sembrar, esta variedad tenés que utilizar, este insecticida tenés que usar ahora, este herbicida tenés que usar ahora, este fungicida, y ahora tenés que cosechar. Claro. Entonces, y después cuando hiciste todo, después otra vez tenés que salir a comprarle su producción y darle un muy buen precio, como si fuera un gran productor, para que realmente se vea incentivado a seguir trabajando. Hoy un pequeño productor o un productor normal, una agricultura como una soja, te puede generar entre 400 y 500 dólares por hectárea si acompaña bien los precios. Eso está en torno a una producción de 2.500, 2.800, 3.000 kilos por hectárea, siempre dependiendo del precio. Entonces es una oportunidad de desarrollo de varias pequeñas economías a nivel mundial. Y como siempre me gusta decir, y es una fuente de oportunidad importante. Nosotros en un proyecto que tenemos, que se llama la unidad Paso Curuzú, que está en San Pedro también, tenemos un pequeño, o sea, inició como un pequeño productor, un señor que se llama Ricardo Cardoso Encina, una persona que me gusta siempre llevar y sacar acotaciones en cualquier entrevista o en cualquier comentario que hagamos así de pequeños productores, porque don Ricardo empezó con 9 hectáreas alquiladas, entró a plantar y se dio cuenta que le generó unos 300, 400 dólares, tuvo problemas, tuvo bendiciones, tuvo problemas, bendiciones, y así fue creciendo de 9 a 100, 250, 300. Hoy es un productor que está plantando cerca de 3.000 hectáreas. Y no es solamente, y me llena otra vez de orgullo, que no es solamente que esté agarrando en muchas áreas, sino que es uno de los mejores productores que tenemos. Un productor paraguayo que se dio cuenta que tiene la oportunidad de salir adelante, pero siempre llevando la bandera del trabajo y la producción en cada uno de los lugares. Qué increíble, 9 hectáreas. Acabo para siempre, 9 hectáreas a 3.000. De 9 a 3.000. Por eso te digo, somos un país rico y bendecido, pero muchas veces no podemos magnificar esa riqueza que tenemos porque creemos
o tenemos el espíritu de, no, yo soy chico, no puedo. No puedo seguir. Hay una oportunidad enorme. Me encantaría que crezcan varios Ricardo Cardoso, varios Teresio, que digan, yo puedo salir adelante, yo quiero salir a producir para poder crecer. ¿Y cómo se pasa de ser un pequeño productor a poder producir para una empresa como la tuya? Bueno, realmente nosotros estamos aglutinando pequeños grupos de comités en la unidad de San Pedro específicamente, porque ahí fue la instalación de la bandera de la generación de estas unidades o comités de producción. Y realmente la idea es tratar de llevar un poco esa bandera a otros lugares. La zona de Capibaré es una zona donde hay muchos pequeños productores necesitados y que tienen una gana enorme de poder salir adelante. En la zona de Caguazú hay varios productores, pequeños productores que ya se sumaron al barco de la producción y hoy están trabajando muy de cerca con toda la colonia menonita. Hay lugares que se están desarrollando como Cazapá, son zonas que realmente fueron relegadas por mucho tiempo porque no tenían acceso, no tenían rutas. Pero para nosotros es una misión importante ir llevando la bandera de la producción a toda esa gente, poniéndole técnicos y así, en primer lugar, y respondiendo a tu pregunta, juntándoles como comités de producción. Darle la herramienta tecnológica a esos comités, darle un técnico que le pueda guiar, darle los insumos y que ellos puedan entregar toda su producción en nombre del comité. Y que el comité se potencie y que lleve la generación económica a cada una de las regiones. Porque es importante que ellos estén todos aglutinados. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la contratación de máquina de manera individual es complicada. Es carísima. Un pequeño productor que tiene 5 o 10 hectáreas es complicado que tenga su propia máquina. Entonces un comité de productores que ya lleguen a 400 hectáreas es ya mucho más factible que pueda comprarse una máquina a través de una condición de crédito a X plazo y que el comité sea el que administre el momento de la siembra, el momento de la aplicación y el momento de la cosecha. Y por sobre todo, otra vez que el comité es el que salga a vender el grano, facture y después distribuye las utilidades en cada uno de sus socios. Pero hay que hacerle entender eso a la gente, explicarle y mostrarle que ese es el camino. Es el camino importante, hay que mostrarle. Realmente nuestra gente es muy voluntariosa, tiene muchas ganas, pero realmente tenemos que marcarle el rumbo. Y qué mejor que nosotros, una empresa, como te dije hace rato, una empresa paraguaya, pero por sobre todo que amamos esta rica nación guaraní y que queremos que también esos más pequeños productores se vayan sumando dentro del barco y que no sean manipulados muchas veces por ciertos políticos o ONGs que realmente miran muy de lejos y que muchas veces tratan de manipularle diciéndole que la agricultura o la producción es algo que iría o atentaría a cada una de sus familias. Realmente nosotros que estamos acá en nuestro Paraguay nos damos cuenta que tenemos la herramienta porque muchos productores tienen tierra, tienen ganas, tienen voluntad, tenemos buen clima y buen suelo, lo cual va a hacer que siempre sumándonos a este barco de la producción, Paraguay sea uno de los mayores proveedores de alimentos del mundo. Justo con eso me dejaste para que pase a esto. Hoy acaba de emitir la Unión Europea una resolución de que van a hacer unas restricciones para los países componentes de la Unión Europea no puedan tener transacciones con países de Latinoamérica que no tienen condiciones medioambientales destinadas por ONGs, que no tienen ese cuidado por el medio ambiente, no podrán comprarle ni carne ni granos. Bueno, realmente Paraguay a mí me llena de orgullo saber o mirar muchas veces en la proyección a nivel mundial. Hoy la agricultura paraguaya es la que está más en perfecta armonía con el medio ambiente. Si bien habrá o siempre hay alguna práctica innecesaria o mala que siempre se está tratando de controlar. Sí. Pero acordate vos, Florencia, que el Paraguay es uno de los principales países que están trabajando en un proceso de siembra directa para la conservación de los suelos. O sea, Paraguay es uno de los principales países que está trabajando en el mejoramiento de su suelo a través de la conservación de siembra directa, a través de la aplicación de abonos verdes, a través del cultivo de cobertura, a través de la rotación para no hacer siempre el monocultivo. O sea, nosotros somos muy soja, maíz y de repente una avena que pueda permitir la generación de rotación de los cultivos.
Entonces, la protección, acuérdate vos que también tenemos una protección muy importante en colaboración con la gente del MADE. Nosotros en Paraguay, o al menos en la región oriental, hay un mínimo de 25% de la masa boscosa que tenemos que respetar. Claro, tiene que quedar monte. Y quiero que conozcas, y hay muchos lugares donde respetan. Y si no hubiere, por A o B motivo, los productores o los dueños de la propiedad tienen que salir a comprar un espacio forestal que se preserve para poder contribuir con ese 25%. Entonces, me gusta mucho siempre hablar de este tema porque realmente no es así como mucha gente dice que la agricultura está haciendo en un proceso de deforestación. Por ejemplo, cuando nos vamos al Chaco, hay un proceso de respeto hacia X porcentaje. O sea, la agricultura siempre está respetando estos 25 o 30% de masa boscosa porque nosotros más que nada queremos que las lluvias siempre continúen y nos permitan tener una muy buena producción. Y cuando nos vamos al Chaco y la gente dice que se está deforestando el Chaco para hacer un proceso de agricultura. Lo que pasa es que en las imágenes satelitales, que es lo que los muestran sobre todo las ONGs, se nota que hay una deforestación marcada de año tras año. Pero también sabemos que hay un porcentaje de adecuación. Claro, nosotros tenemos un porcentaje de adecuación, inclusive en el Chaco es más que la región eso es lo que oriental. las ONG no lo cuentan. Bueno, lo que pasa es que para ellos es más fácil, porque es un mecanismo de que sigan cobrando sus fondos, es salir a mostrar una imagen de que se está echando un monte para hacer agricultura. Pero también nos están mostrando cuánta gente está muriendo de hambre en África o en el resto del mundo, donde el Paraguay es uno de los principales países que está aportando alimentos. Y no nos olvidemos que ahora, con la guerra de Rusia contra Ucrania, Ucrania, que era uno de los mayores productores también de granos, hoy por hoy dejó de producir. Sí, es así. ¿Y quiénes pasan a alimentar al mundo? Una vez más, Latinoamérica. Sí, y acordate que estamos en un proceso de constante crecimiento a nivel mundial. De aquí a poco nosotros, el mundo entero, vamos a llegar a una población donde cada vez va a necesitar más alimentos. Y no solamente eso, sino que hay economías en constante crecimiento, donde esa economía tenía una clase más pobre en su momento, y a medida que la economía va creciendo, esa clase pobre quiere dejar de comer una comida más común y quiere comenzar a consumir más carne, quiere salir a consumir otro tipo de alimentos que le permita su economía de momento. Entonces esa gente va a necesitar más carne, va a necesitar más maíz, va a necesitar que esa carne pueda pasar por un proceso de generación del aporte de proteína a través de la soja o el aporte de la energía a través del maíz para que podamos tener una carne. O mirá como ahora quieren carne más magras y eso también necesita más lugar para las vacas, para tener que estar esparciéndose, porque también la carne magra es así. Acordate que Paraguay es uno de los principales países que produce carne sobre una base pastoril. O sea, siempre en Paraguay es muy difícil encontrar grandes filotes o confinamientos por el espacio que tenemos todavía, que puedan aportar una carne excelente. Y cuando hablo de espacio, me gustaría darte como un ejemplo. Paraguay tiene casi la misma superficie que Alemania, pero Paraguay tiene 8 millones de habitantes y Alemania tiene 50. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos mucha tierra disponible. Todavía. Tenemos un área, somos ricos en área, porque somos grandes como una Alemania, pero somos pocos y tenemos mucha tierra para salir a producir. Tenemos un clima fabuloso y una gente maravillosa que tiene que tener las herramientas necesarias para salir adelante. Y volviendo otra vez al tema del proceso de restricción, es normal eso. Hoy cuando hablamos del Chaco, y no quisiera dejar pasar esas imágenes que suelen pasar, acordate que el Chaco tiene casi 2 millones de pasturas degradadas, que son pasturas que se ensucian, y para un sector ganadero es sumamente oneroso o costoso salir a limpiarla, esa pastura, porque son pasturas leñosas, lo cual hacen que sea ya no directamente con productos podés controlar el crecimiento de esas malezas, y si bien debería ser con un proceso más mecánico, la incorporación de un tractor que pueda limpiar esas pasturas. Para un sector ganadero es complicado porque es costoso. Estamos hablando de casi 150 o 200 dólares por hectárea el proceso de limpieza. Pero no solamente eso, sino que el animal es selectivo. Entonces comienza a comer pasto y la maleza otra vez viene otra vez de vuelta. Por eso es que se van instalando procesos
de agricultura en el Chaco que puedan permitir que en todo momento esas malezas o esas pasturas degradadas puedan estar en constante limpieza o que tengan en constante producción. Y es así que como en el Chaco se está instalando cultivos de soja, lastimosamente en ciertos sectores de pastura degradada en el cultivo de soja no llueve lo suficiente, entonces el cultivo no es viable. Y ahora se instaló un nuevo cultivo, una nueva modalidad de comenzar a producir algodón en el Chaco. Un cultivo que puede darle una fuerza terrible a esa región y le va a permitir generar un ingreso importantísimo que venga aparejado con lo que es la unidad ganadera. Y cuando hablamos de todas estas restricciones, nos dicen que necesitarían imágenes satelitales, y a esto te lo decía antes de entrar a la entrevista, es algo que ya también muchos productores, sobre todo los grandes productores, están acostumbrados a tener una imagen satelital zafra tras zafra para también ver lo que está pasando. Pero los pequeños productores, ¿cómo haríamos con esta nueva restricción? Bueno, realmente Paraguay no me preocupa mucho porque Paraguay es un país que trabaja dentro de un ambiente que está en perfecta correlación con todo el cuidado. Y para qué irnos lejos, vos te vas a los ríos que tenemos alrededor y los ríos están bastante protegidos, bastante cuidados. Y si bien hay procesos donde de repente puedan ensuciarse, pero es más efecto de las excesivas lluvias. El productor está protegiendo constantemente y está invirtiendo muchísimo en las unidades a través de la adaptación o la construcción de curvas de nivel que protejan que no se generen erosiones dentro de los suelos. La generación de cobertura, que también es un proceso bastante caro para el sector productivo, es un proceso de conservación del medio ambiente. La generación de la conservación de bosque es un proceso de cuidado del medio ambiente. La conservación de los ríos también, el productor, acordate que es un eterno cuidador de esa estructura del ecosistema, no así bien las ciudades. Cuando nosotros le miramos mucho al pequeño productor o al productor grande y las ONG están atrás de los productores, lógico, porque necesita un enemigo que tenga que salir, un enemigo fuerte que tenga que salir a atacar. En las ciudades encontramos grandes basurales, grandes ríos sucios, y que nadie está mirándole y diciendo ¿por qué no construimos una ciudad? O fábricas que están echando desechos. O fábricas que están echando desechos o están impactando en el medio ambiente. Es lógico que el agricultor se vea perseguido, porque realmente las ONG necesitan un enemigo al cual perseguir, un enemigo siempre necesitaría alguien a quien estar persiguiendo, y bueno, el productor muchas veces es el más vulnerable en ese sentido porque realmente está trabajando en un ambiente abierto, es una fábrica de cielo abierto, pero por sobre todo el productor paraguayo es un cuidador de todo lo que sea medio ambiente porque es su fuente de generación de riqueza. Si nosotros no cuidamos nuestro suelo a través de la fertilización, del calcareado que pueda aportar el mejoramiento de los suelos, la cobertura, las curvas de nivel y el manejo de los bosques, nuestras tierras van a ir siendo cada vez más improductivas. Y el productor lo que está buscando es tratar de, con menos área, ser más productivo. Fabián, hablamos sobre las perspectivas que tenemos para la soja. ¿Ya hay también perspectivas para el maíz y el arroz? Realmente el cultivo que viene paralelo, como te dije hace rato, el arroz viene bien. Realmente empezamos con una campaña con mucho miedo. El cultivo del arroz es un cultivo que tiene una implicancia enorme en la utilización de la fertilización. El arroz es un cultivo que casi el 50 o el 60% de los costos es la implicancia de los fertilizantes. Y con esta pelea entre Rusia y Ucrania generó que son los países principales de producción de fertilizante a nivel mundial, generó un impacto del más del 30% de la línea de fertilizantes. Que Paraguay es un país importador 100%, no tenemos fuente de fertilizantes que podamos utilizarla, entonces nos impactó económicamente muy, muy mal. Y aparte de eso, también todo este proceso del crecimiento o del aumento de los precios del petróleo a nivel mundial hizo que el combustible también hayamos empezado
un crecimiento enorme. Sí, ¿cuánto fue? Más de 2.000 guaraníes creo que eso Ahora, fue este en año, la última, ¿verdad? en la última vez, pero Fue una acordate locura. vos que un diésel podium, por decirte, o un Sí. combustible así más premium, estábamos hablando dentro del rango de 7.000 guaraníes, hoy estamos hablando de 11.000. 11.000, O sí. sea, el crecimiento es más del 35%. Y el productor arrocero no solamente depende mucho de la fertilización de los campos, sino que de la mecanización de sus campos. El cultivo del arroz es un cultivo que hay que mecanizar todos los años, porque es un poco complicado manejarlo dentro de una estructura de siembra directa por la gran cantidad de cobertura o paja que produce. Aparte de eso, los suelos tienen que estar perfectamente planos para poder distribuir el agua. Entonces el impacto del costo de producción del arrocero se fue casi a 35-40% más. Ahora, cuando tenemos un precio flat que sin una visión de crecimiento, generó una preocupación enorme dentro del sector, porque decía el productor, me sale más caro y produciendo a este precio tengo que salir casi con un punto de equilibrio de 8.000 kilos por hectárea. Generó una preocupación enorme. Ahora, en los últimos meses nos dimos cuenta que el precio también fue acompañando, se fue para arriba, fruto también de que en Brasil el productor no estuvo ajeno a este aumento de los precios. Entonces la economía brasilera, que es uno de los principales consumidores de arroz paraguayo o de la región, también fue aumentando sus precios y se vio beneficiado el sector arrocero, lo cual hizo que se acomoden un poquito más de vuelta el punto de equilibrio para el productor arrocero. Lo cual pone en una situación un poquito más holgada y permite de vuelta tener una esperanza en un cultivo como el que se viene. Arroz, el Paraguay produce más o menos cerca de 1.200.000 toneladas, lo cual genera un impacto positivo para la economía. Consume 200.000 toneladas, el resto se exporta. Se exporta. ¿Y con Mucho el maíz? Brasil. ¿Y con el maíz? Paraguay hoy está produciendo, está cerca de las 1.100.000 hectáreas, una muy buena producción. Mucho está siendo entregado en 2 plantas de alto calibre y de alto consumo que tenemos en Paraguay, lo cual le dio un impacto positivo a la generación o el crecimiento del maíz, pero también hacemos un proceso de generación de exportación. Entonces, nuestra economía está muy sustentada sobre lo que es esos 3 rubros principales. Y después viene el trigo, que si bien también está creciendo mucho, es un cultivo que está muy instalado hacia la zona de Campo 9, es un cultivo que también la gente opta cuando se le cierra un poco la ventana de siembra del maíz y trata de buscar una alternativa de siembra, con mucho miedo porque generalmente suele ser afectado por los procesos de helada y los precios muchas veces también muy influidos en lo que es la economía brasilera. Pero por sobre todo, como bien sabrás y como siempre me gusta decir, el Paraguay es un país netamente agrodependiente y todos debemos estar así muy atentos, porque no solamente se mueve el productor, se mueve el camionero, se mueven los supermercados, se mueven las ciudades, se mueven los hoteles. Hoy, en la semana pasada estuve en la aerodinámica, un efecto hermoso, una jornada maravillosa donde la gente salió a recorrer y mirar lo que era esa aerodinámica. Y cuando vos te das cuenta no hay hoteles, no hay restaurantes disponibles, o sea, el proceso genera. No hay esa infraestructura necesaria que con todo esto que vos contás vamos hacia ello. Como empresa, Fabián, ¿cuáles son las perspectivas para lo que resta de este 2022 y lo que va del 2023? Bueno, realmente nosotros como empresa estamos creciendo mucho, nos llena de satisfacción siempre poder llevar esa bandera de la producción y el trabajo a cada uno de los lugares donde nos vamos. En los últimos años hemos venido creciendo en torno a los 35, 40 y 45%. Eso también está muy aparejado a la confianza que muchos de los productores traen hacia GEPESA y que una empresa nacional que está aportando y no solamente está aportando tecnología, innovación y desarrollo, sino que también está contratando mano de obra que pueda generar desarrollo y que puedan ser útiles a la sociedad. Hoy tenemos más de 40 técnicos que están llevando tecnología e innovación, están llevando alternativas de producción a cada uno de los productores, pero por sobre todo esa relación que se fue generando con todos los clientes y amigos se fue potenciando y es fruto de todo este crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Fabián, te agradezco
toda esta excelente explicación, todo lo que nos viniste a contar aquí a 5 días para entender mucho más sobre el mundo del agro. Obviamente, tu entrevista vamos a pasar en 5 días agro, así esta tarde para ir directo hacia ello y espero que vuelvas pronto para seguir contando todos estos avances y todo, Dios quiera, todo lo bien que le va a ir al campo en el 2023. No, el agradecido soy yo, Florencia, por permitirme mostrar y traer la voz de muchos productores que necesitan mostrarse y que realmente quieren seguir creciendo y aportando al desarrollo de esta rica nación guaraní, como siempre me gusta decir, llevando la bandera de la producción, llevando la bandera del trabajo, pero por sobre todo siempre me gustó mencionar que el paraguayo no va a pedir subsidio, el paraguayo no va a salir a mendigar, el paraguayo pide trabajo. Y la agricultura es la generación de divisas que le va a permitir que ellos salgan adelante, puedan seguir creciendo, que puedan llevar la rentabilidad a su casa y poder seguir mostrándole a sus hijos, no solamente que a través de la producción pueden salir adelante, sino que también a través del trabajo. Muchas gracias una vez más. A vos, por favor. Nos vamos nosotros con educación porque la educación es lo más importante. Un minuto de educación con la Universidad Católica. Minuto de educación con la Universidad Católica. ¿Sabías que en Paraguay los datos de la primera encuesta nacional de factores de riesgo han revelado que el 74,5% de los